Entonces, eso es ventilación. La B, ¿recuerda? Ventilación. Un problema ahí en esas vías respiratorias como el asma, se acumula sustancia en bronquio. Eso es alteración de la ventilación, la B. Entonces, aquí viene ahora, intercambio de oxígeno, gran cantidad de oxígeno, introducimos, exhalamos dióxido de carbono. ¿Qué se llama ese efecto? Bohr. Esto es difusión. ¿Qué alteraciones en la difusión? Como una hemorragia que puede haber en los pulmones, no en las vías respiratorias, ya dentro del parénquima pulmonar, una hemorragia, un edema pulmonar. ¿Eso qué es? La curva, alteración de la difusión. ¿Ya? Difusión. Entonces, ahí va el oxígeno, es llevado a la hemoglobina. En la hemoglobina, ¿cuánto por ciento de oxígeno va a la hemoglobina? 99%. 1% queda aquí disuelto. ¿Ya? Entonces va ese oxígeno ¿a dónde? A los tejidos. ¿Cierto? Va a los tejidos. ¿Qué se llama ese efecto? Aldane. ¿Está bien? ¿Quién ayuda a esa difusión? Una sustancia. 2,3-difosfoglicerato. Ya lo estamos poniendo en su lugar a todo, ¿no? 2,3-difosfoglicerato. Si hay mayor requerimiento de oxígeno, como el caso de un shock, como el caso de ejercicio, aumenta el 2,3-difosfoglicerato. Imagínense si no hay 2,3-difosfoglicerato, entonces peor vamos a entrar en shock, más rápido. Efecto, claro. Gran cantidad de oxígeno por dióxido de carbono, efecto Bohr, eso en los pulmones. A ver, revísenlo ahí. Se ve grandes cantidades de oxígeno en los pulmones y se disminuye el dióxido de carbono. ¿Qué efecto? Aldane. Aldane. Efecto Bohr, que sería Descarga de oxígeno en los tejidos. oxígeno en los tejidos, ¿no? La distribución de oxígeno en los tejidos, pero este es a nivel periférico. Central es allá, ¿no? Es decir, pulmonar. Esa es la hemoglobina. Bueno, no es tan importante, pero moléculas de hemoglobina captando ahí el oxígeno, ¿no? Molécula de hemoglobina contiene 4 unidades hemo. Cada una capaz de unirse a una molécula de oxígeno. La hemoglobina está 100% saturada cuando las 4 moléculas, las 4 unidades, están ocupadas y en general está cerca de un 97% saturada en la sangre arterial sistémica. La capacidad de la sangre para llevar oxígeno depende de las concentraciones de hemoglobina y la capacidad de los pulmones para oxigenarla, ¿no? Entonces, a ver, esa es la hemoglobina. ¿Cuántas moléculas tiene? 4 unidades hemo. Esa rojita, ¿no? Esas rojitas son las unidades. Si esas 4 unidades se cargan de oxígeno, como está en ese redondo allá arriba, entonces decimos, si las 4 unidades están ocupadas, están cerca de un 97%.
Es decir, ¿cuánto es lo normal de la saturación? 97. Aquí en esos dos, si está 97 es como si tuviera el 100%. ¿Ya? Ventilación, movimiento del aire hacia adentro y hacia afuera las vías respiratorias. Entonces, ventilación pulmonar es la respiración y la expiración. Esa es la ventilación pulmonar. Y la difusión, intercambio de oxígeno, dióxido de carbono, pero es aquí, ¿no? ¿Qué es lo que entra? Oxígeno. ¿Qué es lo que va a salir? Dióxido de carbono. Pero esto es difusión. Difusión del oxígeno y dióxido de carbono. Una buena ventilación, es decir, si nosotros tenemos un volumen corriente de 500 ml, 350 es aprovechado, va a haber, estamos bien, ¿no? Va a haber una buena ventilación. Si tenemos nuestros músculos respiratorios, nuestro diafragma funcionando bien, va a haber 500 ml que se introducen. Es una enfermedad, lo que les decía de nuevo, Guillain-Barré, o una parálisis de los músculos intercostales, del músculo diafragma, ya no va a haber una buena ventilación. ¿No es cierto? No va a haber una buena difusión, ya va a estar alterado. Entonces las presiones de oxígeno, dióxido de carbono se alteran ahí, nosotros decimos insuficiencia respiratoria. Y que está todo normal, ¿no? Insuficiencia respiratoria aguda, hay la aguda, ¿no? Organismo es incapaz de mantener el equilibrio entre el aporte de oxígeno a los tejidos y la eliminación de productos residuales, es decir, dióxido de carbono. No consiguiendo niveles suficientes de oxígeno, hay hipoxemia, con presión de oxígeno inferiores a 60 y o manteniendo valores elevados superior de 45 mililitros de mercurio, lo que convierte en una hipercapnia. A ver, hay tipos de insuficiencia respiratoria: hipoxémica, hipercapnia. Hipoxémica, hipercapnia. ¿Qué es la hipoxemia? ¿Disminución de qué? Oxígeno en la sangre. ¿Ya? Hipercapnia, aumento del dióxido de carbono en la sangre. ¿Ya? Miren, ¿cuánto es la presión del dióxido de carbono? Los valores, ¿recuerdan? ¿No es 35 a 45? 35 a 45. Superior a 45. ¿Qué está aumentado? ¿Qué está aumentado? Presión, dióxido de carbono, eso se llama insuficiencia respiratoria, hipercapnia. ¿Me dejo entender? Hipercapnia. Pero si la presión de dióxido de carbono, ¿cuánto es lo normal? Perdón, del oxígeno. 80 a 100, menos de 60, ya es que insuficiencia respiratoria hipoxémica. ¿Me captaron o no? A ver, otra vez. Insuficiencia respiratoria hipoxémica. ¿Qué sería? ¿Hay oxígeno o no hay oxígeno en la sangre? No hay oxígeno.
Entonces, ¿qué pasa con la presión del oxígeno? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye y ya llegamos a 60, menos de 60. Eso se llama insuficiencia respiratoria, ¿qué? Hipoxémica. Bien. La otra insuficiencia respiratoria, hipercapnia. ¿Qué es hipercapnia? ¿Aumento de qué? Del dióxido de carbono, aquí, ¿no? La presión de dióxido de carbono. Eso es hipercapnia. Hay insuficiencia respiratoria aguda y hay insuficiencia respiratoria crónica también. En la aguda, como el nombre lo dice, es rápida la instauración de la insuficiencia respiratoria. Crónica es más lenta. La insuficiencia respiratoria aguda rápidamente, minutos, ¿ya? Es parcial. Más global es la crónica, pero va lenta, varios días o semanas. En la crónica es esta que se altera principalmente. Presión del dióxido de carbono. Hipercapnia, la crónica. En la aguda es este de aquí, el oxígeno. ¿Me dejo entender? Generalmente la aguda es hipoxémica, la crónica hipercapnia. Otra palabra. ¿Ok? Entonces, dos tipos de insuficiencia respiratoria, aguda y crónica. Otros dos tipos, hipoxémica, hipercápnica. ¿Qué diferencia hay entre la hipoxémica con la hipercápnica? Hipoxémica, la presión del oxígeno está menos de 60. Y se mantiene acá la presión de dióxido de carbono. ¿Y la hipercápnica qué es? Aumento, ya viene también el aumento del dióxido de carbono, más de 45. Vean las diferencias. En una solo el oxígeno, en la otra es oxígeno, pero ya también el dióxido de carbono. Y la aguda y la crónica. La aguda decimos por instauración rápida, pero es la hipoxémica. La crónica, instauración lenta. Es solamente agregando esos términos, que una es rápida y otra es lenta. ¿Está bien? ¿O no? Está bien. Digamos. Bueno, aquí no es muy en relación a la... No nos vamos a complicar. Presión atmosférica. Vamos. Repitiendo. Insuficiencia respiratoria aguda con hipoxemia, presión menor de oxígeno, menor de 60, hipercapnia, ya viene con esto, dióxido de carbono, mayor a 45. A esta forma se le suele llamar, en el primer caso, esta hipoxémica, y en el segundo caso, hipercápnica. Aquí está resumido, ¿no? Y claro, ¿no? Más claro. Hipoxémica, hipercápnica. Y hay aguda y crónica, ¿no? ¿Cuál es la aguda? ¿De inicio rápido o lento? Rápido. Parcial también se llama, porque no engloba esto de acá. Y la crónica, inicio lento o rápido. Lento, ¿no? Global. Engloba ya, hay alteraciones del oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? A ver, ¿qué diferencia?
Disociación oxígeno en los pulmones. La disociación o liberación de oxígeno de la hemoglobina tiene lugar en los capilares tisulares, en donde la presión de oxígeno es menor que la de la sangre arterial. Luego el oxígeno se mueve hacia los tejidos, ¿no?, mediante la presión de oxígeno. Es menor que en los capilares. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se ve afectada por el contenido de dióxido de carbono en la sangre. Su temperatura, pH y presencia de 2,3-difoxoglicerato, un subproducto de la glucólisis en los eritrocitos. Ya sabemos que en los eritrocitos se va a producir esto de aquí. En condiciones de alta demanda metabólica, en la que el dióxido de carbono se incrementa y el pH se reduce, lo que hablamos al comienzo, ¿no ves? Si hay aumento del dióxido de carbono, el pH se hace ácido, se reduce. Disminuye la afinidad de la unión de la hemoglobina. Durante la demanda metabólica reducida, cuando la presión del dióxido de carbono disminuye y aumenta el pH, se incrementa la afinidad. Traducido es, perdón, aumenta el dióxido de carbono, la presión de dióxido de carbono en la sangre, va a haber una acidosis, ¿no? Una acidosis respiratoria. Lo contrario, ¿no?, que aumenta el bicarbonato, va a haber alcalosis, ¿no? Esas son las, ¿no?, acidosis y alcalosis. Ahí está en el efecto Bohr y el efecto Aldana. Hace un momento vimos el dióxido de carbono, cómo se transportaba, ¿no? 99%, perdón, el oxígeno, 99% a la hemoglobina, 1% está disuelto, ¿no? Dióxido de carbono. El dióxido de carbono se transporta en la sangre de tres formas. Como dióxido de carbono disuelto. Miren, hay más dióxido de carbono disuelto. Unido a la hemoglobina. Como bicarbonato. El dióxido de carbono es 20 veces más soluble en el plasma que el oxígeno. Es decir, nuestra sangre capta más el oxígeno que el dióxido de carbono. Y estamos encerrados en un ambiente donde hay más cantidad de dióxido de carbono, menos oxígeno, más fácil de que entremos nosotros en acidosis. Mayor cantidad de dióxido de carbono nos va a producir que el pH disminuya. Acidosis respiratoria. Entonces, ¿qué hace el organismo? ¿Qué hace el organismo ante una acidosis? Y que aumentar su frecuencia respiratoria. ¿Ya? Tratando de introducir más oxígeno para compensar la acidosis. Bueno, ese dióxido de carbono está unido a tres formas, ¿no? Disuelto a la hemoglobina y al bicarbonato. Ya hemos dicho eso de ahí, hipercápnica, hipoxémica, ya lo sabemos, es solo repetirlo. Lo mismo. Miren, la hipoxia, disminución del oxígeno hacia los tejidos, eso es hipoxia. Hipoxemia es disminución de oxígeno en la sangre, no es lo mismo. La hipoxia tisular crónica estimula la producción de 2,3-difosfoglicerato. ¿Qué hace difosfoglicerato? Ayuda a la hemoglobina, eliminar el oxígeno de la hemoglobina para que sea aprovechado por los tejidos.
Y la eritropoyetina, ¿recuerdan qué es la eritropoyetina y dónde se origina? Se origina en los riñones. En los riñones se origina la eritropoyetina. ¿Cuándo se produce eritropoyetina en mayor? Normalmente se produce. La eritropoyetina va a la médula ósea, estimula la médula ósea para producir más glóbulos rojos. Se produce en mayor cantidad si subimos a la altura. Vamos a La Paz, Oruro, Potosí, a la altura se requiere mayor cantidad de glóbulos rojos, entonces la eritropoyetina va a la médula ósea para producir mayor cantidad de glóbulos rojos porque es necesario. Entonces, la hipoxia genera mayor cantidad de difosfoglicerato y eritropoyetina para compensar los glóbulos rojos. El primero desvía la curva de disociación de la hemoglobina a la derecha, entonces curva, en un gráfico se representa, para facilitar la liberación del oxígeno. Y la segunda es que eritropoyetina incrementa la cantidad de eritrocitos circulantes con el propósito de transportar mejor el oxígeno arterial hacia los tejidos. En caso de hipoxia, entonces, ¿qué es hipoxia? Disminución del oxígeno ¿dónde? En los tejidos. En los tejidos. ¿Quién aumenta ahí cuando hay hipoxia? Principalmente hacia los tejidos. La eritropoyetina. Mayor cantidad de glóbulos rojos. Si hay hipoxemia, disminución de oxígeno en sangre, este de aquí es importante, 2,3-difosfoglicerato. ¿Dónde se produce? En los glóbulos rojos. Entonces, los glóbulos rojos producen estas sustancias que van a ayudar a ¿qué? Al aprovechamiento de oxígeno en los tejidos. ¿Ok? Esa es la hipoxia. A ver, cuando hay hipoxia, es un potente estimulante de quimiorreceptores. ¿Cuáles son los quimiorreceptores? ¿Dónde hay quimiorreceptores? Aquí en el arco aórtico de la aorta, ¿no? Es la arteria aorta, tiene el callado de la aorta, es una curva aquí, ese se llama arco aórtico o callado de la aorta. Aquí también en la división de las carótidas, ahí también, ¿ya? Entonces se dispara o se activan los quimiorreceptores. Dice ahí, aquí, los quimiorreceptores. Al activarse esos quimiorreceptores, va a ir al sistema nervioso ese estímulo, aquí a través del glosofaringeo, si es a nivel de la división de las carótidas, el seno carotídeo, o a nivel del arco aórtico por acción del neumogástrico. Aumenta la frecuencia respiratoria por una parte y por otra parte provoca acidosis por la utilización de la vía anaeróbica, lo que le decía. No hay oxígeno en los tejidos. Vía aeróbica, chao. No hay oxígeno. Aeróbica, chao. Se activa la anaeróbica. ¿Qué ácido se genera aquí? Ácido láctico, perjudicial, principalmente para el corazón. Entonces, a través de la anaeróbica se va a generar ATP. Por último, la hipoxia en el sistema nervioso genera grados variables de excitación, confusión y letargo que pueden llevar al coma. Y después de la hipoxia, bien, la sintomatología, letargo, el paciente, confusión puede llevar al coma, muerte. Si sale de un shock o no sale, lleva la muerte. Entonces, miren ustedes, vamos a volver aquí. Si falta el oxígeno,
Si falta el oxígeno, insuficiencia respiratoria, ¿no? ¿Ya? La presión del oxígeno ha disminuido, menos de 60, falta oxígeno. Dióxido de carbono ha aumentado más de 45. ¿Ya? Si hay esa insuficiencia respiratoria, no hay oxígeno, va a haber ¿qué? Hipoxemia. ¿Qué hace el organismo frente a esa hipoxemia? Produce o activa esta sustancia, compensaciones de la hipoxemia. El 2,3-difosfoglicerato y la eritropoyetina. ¿Ya? El 2,3-difosfoglicerato producido en los glóbulos rojos para mejor aprovechamiento del oxígeno en los tejidos y la eritropoyetina para aumentar los glóbulos rojos. Es un mecanismo de compensación. Falla esto, ahí sigue el organismo luchando, ¿no? Se activan quimiorreceptores. Como hay hipoxia, se activan quimiorreceptores. Que por vía nerviosa van al sistema nervioso. ¿Para qué? Para aumentar la frecuencia respiratoria, lo que les decía hace un momento. Tratando de introducir más oxígeno, ya, aumentar. Si es 16 a 20, va a ir a 25 a 30 respiraciones por minuto. Tratando de introducir mayor cantidad de aire, mayor oxígeno. Entonces aumenta la frecuencia respiratoria por una parte y por otra parte provocando acidosis vía anaeróbica. Ya no hay oxígeno para generar la frecuencia. Estos mecanismos compensatorios fallaron. Quimioreceptores, 2,3-difosfoglicerato, eritropoyetina fallaron. Esta hipoxemia va al sistema nervioso por los quimioreceptores, excitación, confusión del paciente, letargo, coma, muerte por una insuficiencia respiratoria. ¿Qué quiere decir insuficiencia respiratoria? Hipercápnica. Aumento dióxido de carbono en sangre. Contribuye al estímulo simpático. Asimismo, produce vasodilatación cerebral que favorece el edema. Si hay una vasodilatación en el cerebro, ¿recuerdan el proceso inflamatorio? En la inflamación hay fase vascular y fase celular, inflamación aguda. La fase vascular es unos segundos de vasodilatación, pero después hay vasoconstricción y después vasodilatación. Nos quedamos con la vasodilatación. En la vasodilatación se producen ya sustancias que ayudan a que salga el líquido a la intersticio. ¿Ya? Aumento de la perfusión, ¿recuerdan? Aumento de la permeabilidad. Entonces sale el líquido afuera produciendo edema. Si es a nivel del sistema nervioso, esa vasodilatación, ¿dónde está la vasodilatación? Esta vasodilatación cerebral, entonces produce fuga del líquido afuera, al intersticio. Eso se llama edema cerebral. Esto es a nivel del cerebro. Si hay edema, va a aumentar la presión, ¿no es cierto?, del sistema nervioso. Ahí se llama hipertensión intracraneal. El paciente va a sentir ¿qué? Que va a doler la cabeza. Va a tener, manifiesta como cefalea, edema de la papila en el ojo. La papila normalmente miosis y midriasis.
midriasis se produce. La midriasis. Además genera vasodilatación arteriolar pulmonar y eleva la presión pulmonar también. ¿Ya? Al haber vasodilatación en los pulmones, ¿va a salir líquido fuera de los vasos por aumento de la perfusión o no? Va a quedar el líquido en el parénquima pulmonar. Eso se llama ¿qué? Edema pulmonar. ¿Me dejo entender? Edema cerebral, edema pulmonar. Por la hipercapnia. El aumento del dióxido de carbono en la sangre estimula al simpático. Entonces, va a producir a nivel cerebral vasodilatación y a nivel pulmonar. ¿Ya? A nivel pulmonar aumenta la frecuencia respiratoria, pero a su vez produce vasodilatación. Con la vasodilatación va a favorecer el edema pulmonar y con la vasodilatación cerebral favorece el edema cerebral, dando la sintomatología, ¿no? De cefalea. Eso es por el aumento del dióxido de carbono. Todo eso puede producir. Entonces, si yo estoy en un auto con los vidrios cerrados, el auto funcionando, ¿qué voy a inhalar? ¿Oxígeno o dióxido de carbono? Dióxido de carbono. ¿Puede producir eso edema cerebral? ¿Sí o no? ¿Puede producir edema pulmonar? Muere por edema cerebral y pulmonar. Muere por insuficiencia respiratoria, se va acumulando, produciéndose, acumulando el dióxido de carbono, acidosis, muere por eso. Ya esa es la fisiopatología. Ahí, lo mismo. Consecuencia, ¿no? Hay hipoxemia, hipercapnia, hipoxia, disminución de oxígeno en los tejidos, hipercapnia, aumento del dióxido de carbono en la sangre, contribuyen a la acidosis. El dióxido de carbono disminuye el pH. Acidosis metabólica y respiratoria, con consecuente descenso del pH, o sea, acidosis. La hipoxia. Lo que dijimos hace un momento, insuficiencia respiratoria, estamos terminando, insuficiencia respiratoria aguda y crónica, ¿no? Aguda, instauración, ¿qué? Minuto, hora. Tromboembolismo pulmonar, traumatismo encefalocraneal. A ver si tengo tromboembolismo pulmonar, ¿va a estar alterada la B o la Q? O sea, es por difusión. Q. Cuando es la B, ventilación. Ya hemos dicho, ¿no? Laboratorio, desequilibrio ácido-base, y hay la crónica, lenta, días, semanas. Aquí hay mecanismos compensatorios del riñón para compensar el equilibrio ácido-base, pH menos de 7,35, hay acidosis. ¿Qué tiene que aumentar aquí cuando hay acidosis metabólica? ¿Quién? El bicarbonato, ¿no? Para compensar la acidosis, el riñón retiene bicarbonato y conserva. Bicarbonato, el paciente puede aprender a vivir así porque el riñón está compensando, pero puede reagudizarse. Esto de Schum son cortocircuitos. Normalmente cuando nosotros respiramos, el oxígeno tiene que ir a los alveolos, de los alveolos pasa a los capilares, a la sangre, va a la sangre. Pero hay un porcentaje de oxígeno, ¿ya?,
que no hace esa vía, porque hay otras conexiones, ¿ya? Directamente no va a los capilares, sino directamente va a las venas. No hace el camino normal. A eso se refiere. A ver, shunt. Cortocircuito. Cortocircuito, derecha e izquierda, o shunt de los alveolos. Desajuste de la perfusión en realidad, ¿no? La Q. No es ventilación, ¿no es cierto? Es la Q, perfusión. Ventilación de la perfusión. Sangre que entra al sistema arterial sin pasar por áreas de ventilación del pulmón. Directamente. No va a producir esa hematosis. ¿Ya? Sangre que entra al sistema arterial sin pasar por áreas de ventilación. Sin intercambio gaseoso, produce hipoxia. Sin hipercapnia, a menos que el shunt sea Q. Eso es en realidad el shunt. Y ese es el cuadro de resumen, ¿no?, de lo que hemos hablado. Hay insuficiencia respiratoria, ¿qué? Hipercapnia y hipoxemia. Ya saben a qué se refieren esos términos, profesor. Hipercapnia. Aumento del dióxido de carbono. Si aumenta el dióxido de carbono, ¿qué va a acontecer con el pH? Disminuye. ¿Y qué se va a producir? Acidosis, ¿no es cierto? Aquí están los términos. Luego, también hay lo que dijimos hace un momento, vasodilatación pulmonar, los quimioreceptores, recuerdan que al sistema nervioso, vasodilatación pulmonar. ¿Qué va a generar esta vasodilatación pulmonar? ¿Qué puede generar en los pulmones? Edema pulmonar. Hay también vasodilatación cerebral, ¿verdad? ¿Qué va a generar? Edema. ¿Y el edema qué va a generar? Aumento de la presión intracraneal, dando síntomas como edema de la papila, del globo ocular, cefalea, confusión, aumento de la presión intracraneal y presión arterial. Esa presión intracraneal, confusión. ¿Ok? Ahora, cuando es hipoxémica, ¿qué es la hipoxémica? Disminución de oxígeno, presión oxígeno en sangre. ¿Cuánto? ¿Menos de cuánto? 60. Menos de 60, listo, ya está. ¿Se va a producir qué? Hipoxia. No hay oxígeno. Hipoxia tisular. Bien. ¿Qué va a producir esa hipoxia? Como un mecanismo compensatorio, hemos dicho, aumento de la eritropoyetina, va a aumentar el glóbulo rojo, y aumento del 2,3-difosfotglicerato va a aumentar la mayor oferta de oxígeno hacia los tejidos. Entonces, eritropoyetina va a aumentar los eritrocitos. ¿Correcto? El estímulo simpático, ¿no es cierto?, de hipoxia, en la anterior diapositiva, es decir, estimula el sistema simpático. Esto va a aumentar el gasto cardíaco, va a elevar la presión arterial y aquí se va a producir vasoconstricción periférica, esplánica, vasodilatación del hígado y músculo. Y cómo va a estar cuando hay vasoconstricción, la piel fría y sudorosa. Luego, como no hay oxígeno, ¿no es cierto?, va a haber el metabolismo o vía anaeróbico sin oxígeno. Esto nos va a llevar a
acidosis, el ácido láctico no aumenta, con aumento de la frecuencia respiratoria. La hipoxia también produce acidosis respiratoria, al igual que la hipercapnia, las dos producen acidosis. ¿Okay? Y llevando a la cianosis, aleteo nasal, tiraje por nariz. O sea, el desespero ahí, ¿no? Por querer respirar y compensar. Oye, eso es. Bueno, entonces ya hacen un resumen de esa